Muy bien, cambiando un poco de tercio dentro del podcast, vamos a meternos ya de pleno en el diagnóstico del cáncer de pulmón. Así como en otros podcasts hemos hablado de que en el tema del cáncer de colon hacemos la colonoscopia, a veces en el cáncer de páncreas la condoscopia, en el cáncer de pulmón normalmente lo hacemos a través de un TAC de tórax. Después de ello, cuando ya tenemos la sospecha, que ya el radiólogo nos puede informar más o menos de que sospecha que es un cáncer de pulmón, realizaremos una biopsia, que ya puede ser bien por fibrobroncoscopia o desde fuera, mediante normalmente una eco. Una vez tenemos la biopsia, que siempre hemos dicho que es súper importante para determinar el tipo de tumor y el tratamiento que mejor le viene a ese tipo de tumor, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de cáncer de pulmón que hay y por qué es tan importante saber diferenciarlos. Pues, bueno, hablar de cáncer de pulmón es complejo porque la verdad es que, cada subtipo, tiene muchas peculiaridades, y esto es importante que cuando el paciente vaya a la consulta, pues, se informe, ¿no? Y que el oncólogo le explique bien el tipo de cáncer de pulmón que tiene. A grandes rasgos, hablamos de cáncer de pulmón microcítico, que es un tumor agresivo donde las células, se dividen, proliferan de manera muy rápida, y el cáncer de pulmón no microcítico, donde tenemos dos subtipos, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. A la vez que entender lo importante que es el tipo de cáncer de pulmón, también lo es entender en el estadio en el que está, porque no es lo mismo que esté en un estadio localizado que lo esté en un estadio ya metastásico, cuando la enfermedad sale del lugar original. Vamos a ir por partes y empecemos por la parte del cáncer de pulmón localizado. ¿Cuáles son los tratamientos que se dan normalmente en ese estadio, cuando el tumor está solo en el pulmón? Bueno, el tratamiento angular del cáncer de pulmón localizado es la cirugía. Y es fundamental que todos estos pacientes se presenten dentro de un comité multidisciplinar, donde en el caso de cáncer de pulmón, pues existe efectivamente oncólogos médicos, radioterápicos, radiólogos, medicina nuclear, neumólogos, cirujanos torácicos, donde se va a decidir cuál es la mejor opción terapéutica para el paciente. En estos casos hay dos aspectos que son muy importantes. Valorar si el tumor es resecable, es decir, si el cirujano puede quitarlo técnicamente, y si el paciente es operable. Un paciente con sus comorbilidades y con sus pruebas de función respiratoria sí va a tolerar la cirugía que implica la cirugía quirúrgica de un cáncer de pulmón. Y estos dos aspectos se deciden en el comité y después se evalúa en función del tamaño tumoral, si hay afectación ganglionar o no, si antes de la cirugía vamos a poner un tratamiento que llamamos neoadyuvante, Vale. que puede ser en general con quimioinmunoterapia o en algunos casos con quimioterapia sola. La realidad es que en el cáncer de pulmón localizado hay muchísimas opciones, porque depende tanto del tipo de tumor y el estadio, bueno, que siempre hablamos de localizado, pero también depende mucho del tipo de paciente. Que un paciente se pueda operar, porque hablamos de que muchos de ellos, de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, vienen a tener enfermedades pulmonares crónicas y afectaciones que les condicionan una función respiratoria muy mala. Entonces, igual que un paciente con un estadio localizado que no ha fumado nunca, por ejemplo, lo normal es que la piedra angular, como has dicho, será cirugía. Pacientes que por sus pruebas de función respiratoria, por que tienen unos pulmones que tienen pues más enfermedad de otro tipo, no tenga que ver con el cáncer, sino por inflamación crónica, no pueden optar a una cirugía. Entonces, es en ellos cuando empezamos a poner tratamiento, pues a veces con quimioterapia, a veces con radioterapia, las dos a la vez, secuencialmente. Cambia mucho y es el comité en ese momento súper importante para poder decidir la mejor opción para cada uno. Efectivamente, hay tumores que no vamos a poder operar y en esos casos a veces damos una radioterapia a una dosis muy alta sobre el tumor, si el paciente lo tolera. Y luego están los tumores que hemos hablado de resecables, pues hay tumores que también son irresecables, ¿no? Donde por la afectación de estructuras vecinas, por el tamaño tumoral y por aspectos que se evalúan en el comité, no vamos a poder operar en ningún caso. Entonces, en esos casos valoramos efectivamente el tratamiento idealmente concurrente con quimio y radioterapia y posteriormente, en función de las características del tumor, se puede valorar inmunoterapia complementaria durante un año. Hablemos también ahora de la parte de la enfermedad metastásica, aquella enfermedad que ya no está en el lugar original y que está diseminada en otros puntos que no son el pulmón y que por tanto la cirugía
La radioterapia podemos hablar de ella como un tratamiento que también se puede utilizar, pero que eminentemente se utilizan tratamientos sistémicos, que son los que bien conocemos la quimio, y otros nuevos, que son los que han cambiado el paradigma del cáncer de pulmón, que son, de hecho, la inmunoterapia, que es uno de ellos, que es uno de los más importantes. El primer lugar al que llegó fue al cáncer de pulmón. Cuéntanos en qué consiste la inmunoterapia. Bueno, la inmunoterapia es un tratamiento efectivamente también sistémico, intravenoso, hay formulaciones también subcutáneas, que lo que hacen es activar al sistema inmune contra el tumor. De manera que, bueno, pues es nuestro propio sistema inmune Vale. el que acaba actuando contra las células tumorales y destruyéndolas. La inmunoterapia, que como he dicho, ha revolucionado el tratamiento de los pacientes metastásicos, es un tratamiento que se pone siempre. Normalmente entendemos que hay pacientes que se benefician más de un tratamiento, otros pacientes que se benefician más de otro. ¿Qué es el caso de la inmunoterapia? ¿Cuándo lo solemos utilizar? Bueno, la realidad es que actualmente la inmunoterapia, te diría que la utilizamos en todos los subtipos de cáncer de pulmón metastásicos, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones para recibir inmunoterapia. Aunque es verdad que sabemos que existe un subgrupo de pacientes que se benefician más de ella, que son aquellos que tienen la expresión alta de una proteína que llamamos PDL1, que es una proteína que expresa el tumor. Lo que hace el tumor mediante esta expresión de esta proteína es interactuar con los linfocitos, de manera que, digamos que frena el ataque que estos producen de manera natural ante todo lo extraño, en este caso el tumor. Y lo que pretendemos mediante la inmunoterapia es bloquear esa interacción y que el sistema inmune actúe contra las células tumorales. Sabemos que los tumores que tienen una expresión de PDL1 alta, en general por encima del 50%, responden mejor que aquellos que tienen una expresión más baja o incluso aquellos que tienen una expresión negativa. ¿Qué ha supuesto la llegada de la inmunoterapia al cáncer de pulmón? Bueno, pues es una de las revoluciones en los últimos años. En cáncer de pulmón ha cambiado el pronóstico de manera radical en todos los escenarios, ¿no? ¿Cómo se suele administrar? ¿Se da la inmunoterapia sola o se combina con otros tratamientos? En general, la mayoría de pacientes reciben tratamiento combinado de quimio e inmunoterapia inicialmente. Se reciben entre 4 6 ciclos, en general 4 de quimioterapia con inmunoterapia, y después, si las cosas van bien y el tratamiento se tolera bien, se mantiene la inmunoterapia, de manera que esa parte del tratamiento donde quitamos la quimioterapia pues es un poco más, bueno, pues tiene menos efectos secundarios. Y luego es cierto que hay un subgrupo de pacientes, precisamente estos, que tienen una expresión alta de PDL1 y otras características clínicas que valoramos, donde decidimos, existe datos donde sabemos que la inmunoterapia sola es eficaz y no necesitamos añadir quimioterapia. Paralelamente a la aparición de la inmunoterapia, estos últimos años hemos ido conociendo, tanto el cáncer de pulmón, que fue uno de los primeros, como el resto de tumores, la medicina personalizada. El hecho de diagnosticar en el propio tumor algunas mutaciones que nos permiten dar tratamientos específicos para cada uno de los pacientes. Cuéntanos un poco en qué consiste y por qué también, así como la inmunoterapia, ha revolucionado nuestros tratamientos. Pues efectivamente, esto es fundamental, ¿no? Y por eso te decía que es muy difícil hablar de cáncer de pulmón en global, porque bueno, sabemos que especialmente en el subtipo que hemos dicho adenocarcinoma, aunque no de manera exclusiva, pero de manera mayoritaria, em, si analizamos el ADN tumoral, vemos que podemos encontrar mutaciones, alteraciones moleculares que nos dan mucha información pronóstica y para las que tenemos tratamientos dirigidos que van directamente a actuar contra esa proteína, que en general son más fáciles de administrar, muchos, bueno, son vía oral y suponen un mejor pronóstico para los pacientes. Entonces es muy importante esta primera fase que cuesta desde que te hacen la biopsia hasta que sabes el resultado, tener un análisis completo en los adenocarcinomas con idealmente una NGS, tanto en ADN como en ARN. ¿Que la NGS qué es?
Bueno, son técnicas de secuenciación masiva donde analizamos un panel de genes en general sobre el propio tumor, sobre las células tumorales. Extraemos el ADN y vemos las mutaciones que existen, mutaciones que llamamos driver porque dirigen de algún modo la proliferación tumoral. Otra vez, igual que en la inmunoterapia, ¿qué ha supuesto esta terapia dirigida en tratamiento de nuestros pacientes? Tanto a nivel de pronóstico como a nivel de toxicidad, que es una parte muy importante de nuestros tratamientos. Son muy tóxicos y estos tengo entendido que se toleran bastante mejor. Sí, en general, bueno, pues efectivamente si tenemos que elegir los dos pilares que han cambiado, han revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón en los últimos años, ahora se están añadiendo otros fármacos, pero hablaríamos de la inmunoterapia y los tratamientos dirigidos, ¿no? Vemos cómo la supervivencia de pacientes con mutaciones accionables, como puede ser EGFR, ALK, ha cambiado de manera sustancial con fármacos efectivamente que en general no vamos a decir que están exentos de toxicidades, pero bueno, se toleran bastante bien y desde luego hemos aprendido a manejarlos y suponen una clara mejoría en la calidad de vida de los pacientes.